Hay historias que nos demuestran que lo sobrenatural, a veces, no necesita de castillos antiguos ni cementerios olvidados. A veces, nace en el lugar más inesperado, un laboratorio. A principios de los años 70, un grupo de investigadores canadienses se propuso desafiar uno de los límites más antiguos del conocimiento humano, la frontera entre lo que imaginamos y lo que es real. Querían saber si el poder de la mente, unido en un propósito común, podía literalmente dar vida a lo invisible. A este audaz proyecto lo llamaron el Experimento Philip. Todo comenzó en el año 1972, en la vibrante ciudad de Toronto. Allí, un grupo de 8 personas, una mezcla fascinante de científicos, psicólogos y miembros de la Sociedad de Investigación Psíquica de Toronto, se reunió con una idea que, para muchos, sonaría completamente absurda, pero que encerraba una pregunta inquietante. ¿Es posible crear un fantasma desde cero? Su objetivo no era contactar con un espíritu que ya existiera, sino inventarlo por completo. Le darían un nombre, una historia trágica, un pasado lleno de detalles, y después intentarían comunicarse con él como si fuera real. Su hipótesis era revolucionaria. Querían comprobar si la mente humana, mediante la creencia colectiva y la concentración, podía manifestar una entidad que no tenía ninguna existencia previa. Así que se pusieron manos a la obra. El primer paso fue crear al protagonista de su historia, Philip Aylesford. Decidieron que había sido un noble aristócrata inglés del siglo XVII. Estaba casado con una mujer fría y distante llamada Dorotea, a la que no amaba. Su verdadero amor era una joven gitana de nombre Margo, una mujer hermosa y libre. La historia que tejieron para él era profundamente trágica. Margo fue acusada injustamente de brujería y, como era común en esa época, fue ejecutada en la hoguera. Philip, consumido por la culpa y el dolor de no haber podido salvarla, se quitó la vida, quedando su espíritu atrapado por el tormento. No se detuvieron ahí. Le dieron una biografía completa, con fechas de nacimiento y muerte, le inventaron un castillo familiar, dibujaron un retrato imaginario de su rostro e incluso diseñaron su propio escudo de armas. Era un personaje de ficción, sí, pero con una historia tan vívida y detallada que el propio grupo empezó a hablar de él como si realmente hubiera existido. Una vez que el personaje estaba completo, comenzó la fase práctica del experimento. Durante meses, el grupo se reunió cada semana en una habitación tranquila, con las luces tenues para favorecer la concentración. Colocaban una mesa en el centro, encendían una vela y se sentaban a su alrededor. El ritual era siempre el mismo. Se concentraban en la figura de Philip, visualizaban su rostro, su ropa, su castillo, repetían su historia en voz alta, lo llamaban por su nombre, invitándolo a manifestarse. Al principio, los resultados fueron decepcionantes. Durante los primeros encuentros no ocurrió absolutamente nada. Solo silencio, aburrimiento y las inevitables dudas que empezaban a surgir entre los miembros del equipo. ¿Estaban perdiendo el tiempo? ¿Era todo una fantasía sin sentido? Pero perseveraron, aferrándose a la posibilidad de que su energía colectiva pudiera, de alguna manera, romper una barrera. Y entonces, con el tiempo, algo empezó a cambiar. Una noche, mientras todos estaban sentados alrededor de la mesa, concentrados como siempre en la historia de Philip, escucharon un golpe seco y claro sobre la superficie de madera. Al principio pensaron que era una casualidad, el crujido normal de un mueble o algún ruido del edificio, pero el sonido se repitió. Fue entonces cuando uno de los miembros, con el corazón acelerado, se atrevió a preguntar en voz alta: ¿Eres tú, Philip? Tras un momento de silencio tenso, la respuesta llegó: un solo golpe. Desde ese instante, las manifestaciones se volvieron cada vez más frecuentes y claras. La mesa no solo producía golpes, sino que empezaba a vibrar sin que nadie la tocara. Las luces de la habitación parpadeaban de forma inexplicable. Los golpes se convirtieron en su código de comunicación. Un golpe para decir sí, 2 golpes para decir no. El grupo,
que conocía cada detalle de la vida inventada de Philip, comenzó a hacerle preguntas, y para su asombro, recibían respuestas coherentes, respuestas que encajaban perfectamente con la biografía ficticia que ellos mismos habían creado. Lo más inquietante no eran solo los golpes, sino que la personalidad de Philip se comportaba de forma consistente. Parecía tener emociones. Respondía con lo que interpretaban como humor, a veces con enojo, e incluso con celos. Cuando le preguntaban por su esposa, Dorotea, los golpes sobre la mesa eran más fuertes, más violentos. En cambio, cuando mencionaban a Margot, su amada gitana, la mesa parecía moverse de una forma suave, casi delicada, como si flotara o se meciera con ternura. El fenómeno llegó a un punto culminante durante una de las sesiones, cuando la mesa se deslizó por sí sola varios metros a través de la habitación, sin que nadie la empujara. Los investigadores, como buenos científicos, revisaron todo. Buscaron cables ocultos, corrientes de aire, vibraciones del suelo, pero no encontraron ninguna explicación lógica. Como era de esperar, el experimento Philip comenzó a llamar la atención internacional. Científicos, periodistas y escépticos de todo el mundo acudieron a Toronto para presenciarlo con sus propios ojos. Y lo más importante, todo era documentado, filmado y grabado. Lo que hacía a este caso tan especial era que no había médiums en trance, ni supuestas posesiones, ni se intentaba contactar con espíritus reales del más allá. Solo eran 8 personas corrientes, concentradas en una creación colectiva de su propia mente. Una creación que había empezado a comportarse como si tuviera voluntad propia. La conclusión a la que llegaron los parapsicólogos de Toronto fue tan fascinante como el propio fenómeno. Creían que Philip no era un fantasma en el sentido tradicional, sino una proyección psíquica del propio grupo. Un fenómeno que en las tradiciones místicas tibetanas se conoce como tulpa, una forma de pensamiento o energía mental que, condensada por la creencia y la concentración compartida, adquiere una existencia casi autónoma. Lo más curioso que descubrieron fue que los fenómenos físicos, los golpes, los movimientos de la mesa, las vibraciones, parecían depender directamente del estado emocional de los participantes. Cuando los miembros del grupo estaban relajados, se reían o se sentían conectados, las manifestaciones de Philip aumentaban en intensidad. Pero si había tensión, discusiones o dudas en el ambiente, todo se detenía abruptamente. Era como si el fantasma se alimentara literalmente del vínculo emocional y la energía positiva del grupo. En 1974, el experimento alcanzó su máxima difusión cuando fue presentado en un programa de televisión en directo. Ante las cámaras y una audiencia de miles de personas, la mesa volvió a moverse, respondiendo a las preguntas. El público quedó completamente dividido. ¿Era una farsa increíblemente bien elaborada o la primera prueba tangible de que la mente humana puede crear su propia realidad? Tras el éxito con Philip, los investigadores intentaron repetir el experimento creando otras entidades inventadas, con otras historias. Sin embargo, los resultados nunca volvieron a ser tan intensos ni tan claros. Quizás porque el grupo original había logrado algo único e irrepetible, una sinergia emocional, una fe compartida tan fuerte que logró trascender los límites de la simple sugestión. Décadas después, el caso Philip sigue siendo un misterio sin resolver. Ninguna explicación científica ha logrado descartar por completo lo que ocurrió en aquella habitación. Algunos creen que fue un caso masivo de psicoquinesis colectiva, la capacidad de la mente para influir en la materia. Otros, más escépticos, sugieren que los participantes, de forma inconsciente, generaban los movimientos de la mesa con microacciones musculares involuntarias. Pero hay un detalle que esta última explicación no logra aclarar. ¿Cómo podía Philip responder a preguntas que ninguno de los participantes había formulado conscientemente en ese momento? Era como si una inteligencia separada, nacida de la suma de sus mentes, hubiera cobrado vida. El experimento Philip nos dejó una pregunta que sigue resonando con fuerza hoy en día. ¿Y si nuestras creencias más profundas,
nuestras emociones compartidas y el poder de la mente humana son capaces de dar forma a entidades que no existen hasta que empezamos a pensar en ellas? ¿Y si los fantasmas, los milagros y las apariciones no siempre son visitantes de otro mundo, sino manifestaciones de nuestro propio mundo interior, amplificadas por el poder de la conciencia colectiva? Quizás el grupo de Toronto no creó realmente un fantasma. Quizás lo que realmente crearon fue un espejo que reflejaba el increíble poder de la mente humana, con toda su fe, su miedo y su capacidad para moldear la realidad. Y es que, al final, si algo nos enseña la extraña historia de Philip Aylesford, es que lo invisible no siempre está afuera, en la oscuridad. A veces, lo invisible más poderoso somos nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje a los límites de la mente. Si te gustan estas historias que desafían lo conocido, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún misterio. Nos vemos en el próximo video.